Hola, hoy vamos a hablar acerca del derecho a la propiedad. Los integrantes del grupo somos Julián Axelrad, Valentino Lipser y Facundo Safferstein. Bueno, primero vamos a empezar hablando sobre qué es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es un concepto fundamental que permite a los individuos gozar y disponer de sus bienes, satisfaciendo tanto sus necesidades materiales como espirituales, con las limitaciones establecidas por las leyes. En el contexto argentino, este derecho está sólidamente respaldado por la Constitución Nacional, la cual, en su artículo 17, establece la inviolabilidad de la propiedad y los requisitos bajo los cuales una persona puede ser privada de ella, siempre en virtud de una sentencia fundada en ley y mediando el pago de una indemnización justa. Bueno, dentro de los derechos a la propiedad están los derechos individuales, que estos forman también una parte esencial del marco legal argentino. Estos derechos, surgidos en la concepción liberal de la Ilustración, son inalienables y no pueden ser restringidos arbitrariamente por los gobernantes. La Constitución Nacional Argentina, en sus artículos 14, 17, 28 y en el 75, inciso 22, establece claramente estos derechos, asegurando a los ciudadanos la libertad de trabajar, comerciar, navegar, usar y disponer de su propiedad, entre otros. Más adelante en el trabajo se abordará en detalle la importancia del derecho de propiedad y su protección en la legislación argentina. Se examinará el concepto constitucional de propiedad, analizando los artículos relevantes de la Constitución Nacional y cómo estos garantizan los derechos de los ciudadanos. También se explorará la relación entre la protección de la propiedad y los derechos individuales, considerando el impacto de tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También vamos a analizar el caso Smith, que fue un fallo emblemático de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más adelante vamos a hablar más en detalle sobre este caso, que fue muy importante para estos derechos. Ahora vamos a hablar sobre los derechos individuales. Estos son aquellos derechos que poseen los individuos como particulares, los cuales no pueden ser restringidos por los gobernantes. Este concepto surgió de la concepción liberal de la Ilustración, una corriente de pensamiento que promueve la libertad y la igualdad de las personas frente a la ley. Estos derechos son inalienables, lo que significa que no pueden ser transferidos o renunciados, y su protección es fundamental para garantizar la libertad y la autonomía de los ciudadanos. Los derechos individuales incluyen, entre otros, derechos civiles y políticos. Dentro de estos está el derecho a la vida y a la integridad física. En contraposición de los derechos individuales se encuentran los derechos colectivos, los cuales son aquellos que le pertenecen a un conjunto de personas o a un grupo social, por ejemplo, a los grupos indígenas. Estos se hacen llamar derechos de tercera generación. También tenemos los derechos civiles y políticos, que son de primera generación, y los sociales, económicos y culturales, que son de segunda generación. Ahora vamos a hablar sobre el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es uno de los derechos individuales más importantes. Se define como el derecho de una persona a disfrutar y disponer de sus bienes, ya sean materiales o inmateriales. Este derecho permite al propietario satisfacer tanto necesidades materiales como tener una casa, hasta necesidades espirituales. La propiedad es esencial para la estabilidad y seguridad jurídica, ya que brinda a los individuos la confianza para planificar su futuro y realizar inversiones. La Constitución Nacional Argentina protege este derecho, estableciendo que nadie puede ser privado de su propiedad sin una causa justa y sin la correspondiente indemnización. En cuanto a los derechos de propiedad, podemos tomarnos una pausa para hacer mención a los derechos de propiedad intelectual, los cuales son aquellos derechos legales que protegen las creaciones y producciones intelectuales de las personas. Esto incluye obras literarias, artísticas, musicales, invenciones, diseños, símbolos y nombres, entre otros. Estos derechos otorgan a los creadores o poseedores legales de dichas creaciones el control sobre su uso y explotación económica. Ahora, en un sentido jurídico, la propiedad intelectual está definida por las leyes de propiedad intelectual de cada país. Estas leyes establecen las condiciones bajo las cuales se reconocen y protegen los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, el registro de una obra literaria o musical otorga al autor derechos exclusivos sobre su reproducción, distribución, comunicación pública y adaptación. La Constitución Nacional Argentina establece de manera enfática el derecho de propiedad como un pilar fundamental para la estabilidad y seguridad jurídica de los ciudadanos. Para comprender mejor, analicemos algunos artículos clave de la Constitución y cómo se conectan con los tratados internacionales. El artículo 14 garantiza una serie de derechos fundamentales para todos los habitantes de la nación, incluido el derecho a trabajar, comerciar, peticionar a las autoridades, moverse libremente por el territorio y, crucialmente, usar y disponer de la propiedad.
Esta protección del uso y disposición de la propiedad es esencial para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus bienes y desarrollarse plenamente en una sociedad libre y justa. El artículo 17 establece que el derecho de propiedad es inviolable, salvo mediante una sentencia fundada en ley. Esto significa que ningún habitante de la nación puede ser privado de sus bienes arbitrariamente. Además, se establece que cualquier expropiación por causa de utilidad pública debe ser previamente calificada por ley y compensada de manera justa, evitando así la confiscación de bienes de forma injusta. El artículo 28 asegura que los principios y garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. El artículo 75, inciso 22, dice que el Congreso tiene la facultad de aprobar tratados internacionales y darle jerarquía constitucional. Esto significa que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificables por Argentina tienen un peso significativo en nuestro marco legal, complementando y fortaleciendo los derechos protegidos por la Constitución. Pasando a los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 17 garantiza el derecho a la propiedad de manera individual y colectiva, protegiendo los intereses morales y materiales de los autores sobre sus obras. La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 21 asegura el derecho al uso y goce de los bienes, con la salvedad de que la ley puede subordinar este uso al interés social. Además, prohíbe la privación arbitraria de bienes y establece procedimientos justos para indemnizaciones por razones de utilidad pública. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre refuerza la protección de la propiedad en varios de sus artículos, asegurando la inviolabilidad del domicilio, la circulación de la correspondencia y la protección de los intereses morales y materiales de los autores. Ahora pasemos a hablar de los bienes de dominio público y privado del Estado. Los bienes de dominio público están destinados al bien común y no pueden ser comprados ni vendidos. Esto asegura su disponibilidad para el uso público y su protección contra transacciones comerciales que podrían poner en riesgo su función pública. Estos bienes incluyen espacios públicos, infraestructuras de servicios básicos y recursos naturales de importancia estratégica para el país. La afectación al uso público de un bien puede ser establecida por diferentes medios como una disposición legal, un acto administrativo o incluso por hechos que evidencian su uso público. Los bienes de dominio privado del Estado son aquellos que el Estado utiliza para cumplir con funciones específicas, pero que son susceptibles de ser vendidos o transferidos bajo regulaciones específicas. Estos bienes son embargables, prescriptibles y enajenables. Para su enajenación está sujeta a su riguroso control legal para garantizar que se realice de manera adecuada y legal, evitando cualquier abuso o desviación de su propósito original. La embargabilidad de estos bienes depende de si están afectados a un servicio público o no. Por ejemplo, un vehículo utilizado para fines administrativos puede ser embargado, pero un vehículo destinado a servicios de emergencia posiblemente no lo sea debido a su función esencial. Así como hablamos de los bienes de dominio público y privado del Estado, antes de continuar con el caso, haremos un análisis de los bienes particulares. Los bienes de los particulares se refieren a aquellos que no pertenecen al Estado en ninguno de sus niveles, ya sea nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal. Esta definición abarca la mayoría de los bienes que interactúan en la economía y en la vida diaria, constituyendo una parte esencial del derecho privado. Es decir, que en esta categoría se encuentran la mayoría de los bienes a considerar. En el 2001, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que, entre otras medidas, establecía restricciones para el retiro de los depósitos bancarios por parte de los ahorristas. Por eso, Carlos Antonio Smith inició un reclamo judicial para recuperar su dinero que tenía depositado en un plazo fijo en una sucursal del Banco Galicia de la ciudad de Corrientes. En su presentación, planteó la inconstitucionalidad del decreto debido a que le impedía disponer de la totalidad de los depósitos de los cuales él era titular, lo que violaba el artículo 17 de la Constitución Nacional. El juez de primera línea hizo lugar a la medida solicitada por el ahorrista y ordenó que se le restituya el dinero, pero el banco apeló esa decisión y recurrió ante la Corte Suprema de Justicia. Luego, en 2002, la Corte Suprema de Justicia resolvió la ilegalidad del corralito bancario, justificando que en situaciones de emergencia, como la que vivió el país el año anterior, las medidas que se adoptan en ese contexto debían ser temporales, razonables y sometidas a control legal. Por eso, la Corte decidió que el decreto era inconstitucional por ser una profunda e injustificada lesión al derecho de propiedad. Este caso estableció un fuerte precedente en la protección de los derechos de propiedad y los bienes de los particulares en Argentina.
Sirvió para delinear los límites de las medidas de emergencia y aseguró que las garantías constitucionales no pueden ser suspendidas arbitrariamente, incluso en tiempos de severas dificultades económicas. Fue por esto que el 1 de febrero de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo Smith en el que declaró la inconstitucionalidad de las normas que se instauraron en el corralito y ordenó la restitución del dinero depositado. Nuestra conclusión es que la protección de los derechos individuales, en particular del derecho de propiedad, es un tema de gran relevancia en el marco constitucional argentino. El caso Smith ejemplifica la importancia de estos derechos y cómo son defendidos en situaciones críticas. También aprendimos que los derechos individuales son fundamentales en una sociedad democrática. El derecho a la propiedad es inalienable y esencial para el derecho personal y la autonomía de los ciudadanos. En el contexto del derecho de propiedad, este derecho permite a los individuos disfrutar y disponer de sus bienes de manera segura y estable. El caso Smith fue un hito en la protección de los derechos de propiedad en Argentina, ya que la Corte Suprema de Justicia resolvió que las medidas de emergencia deben ser proporcionadas, temporales y sometidas a un estricto control legal, protegiendo así los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el marco constitucional argentino, el derecho de propiedad está protegido de manera enfática. En el artículo 17 de la Constitución se establece que nadie puede ser privado de sus bienes sin una causa justa y sin la correspondiente indemnización. Esto garantiza que cualquier medida que afecte el derecho de propiedad debe estar respaldada por la ley y respetar los principios de justicia y equidad. Además, el derecho a la propiedad está presente en los tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Allí refuerzan la importancia de la propiedad como un derecho fundamental y establecen criterios para su protección frente a acciones estatales.